Biblias, les invito a que descarguen la Biblia en sus teléfonos inteligentes. Les voy a recomendar una Biblia que escribió un hermano venezolano que se llama Biblia Sion, Leche y Miel. Esa Biblia le va a dar la vuelta al mundo, tiene mucha revelación, bien interesante. Esa Biblia alaba al Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de los judíos, el Dios de Moisés, el gran yo soy, y Yahweh en hebreo. Hoy vamos a tocar un tema, hermanitos, que quería poderlo explicar en pocas palabras. Y es referente al pacto. Nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios de pactos. Y usted sabía, por ejemplo, que el arco iris es un pacto que el Señor hizo con Noé después de haber hecho el diluvio, de que Dios no iba a volver a destruir a la humanidad ahogada en agua. El Señor en Génesis 6 dice unas palabras muy tristes para nosotros como seres humanos. Dijo: se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano y le dolió en su corazón. Esas palabras son muy tristes de un padre para con sus hijos. Y de ahí vino el diluvio. Pero hoy vamos a hablar de dos pactos generales, que son lo que conocemos el antiguo pacto, que nosotros llamamos así, y el nuevo pacto. ¿Por qué es importante, hermano? Porque la Biblia es el testamento que Cristo nos dejó al morir en la cruz del Calvario. Y nosotros, nuestro deber es leerlo para saber las riquezas, lo rico que nosotros somos como sus hermanos. Hay promesas para hoy, promesas para el mañana y promesas para la eternidad. Si yo no lo leo, yo ignoro el testamento que me dejó Cristo, que le dejó a sus herederos. Entonces, el pacto, la Biblia, es el pacto de Dios con la humanidad. Y la Biblia da testimonio de que Cristo ha hecho su parte, ha cumplido su pacto. Pero muy pocas veces se nos explica que en un pacto existen dos partes. Está Dios y está el ser humano, estamos nosotros. De ahí que es importante saber nuestra responsabilidad. La Escritura dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Dice una versión que nosotros leemos, se llama Reina Valera. ¿Qué significa eso en español? En el lenguaje coloquial que nosotros entendemos, que Cristo nos da la fe, pero espera una respuesta. Así que el pacto que hoy les estamos anunciando, que la descarguen en sus teléfonos, que lo pueden leer y lo pueden escuchar, la Biblia Sion, Leche y Miel, da testimonio de que Cristo ha cumplido el pacto con sus hermanos. Pero los maestros, los pastores, también deben enseñarle a sus hermanos que el Señor está esperando una respuesta de la otra parte que le corresponde. Y nosotros particularmente, como somos los religiosos, somos los cristianos, somos los que leemos el pacto, debe haber una respuesta y un compromiso. Entonces, le voy a leer, ya llegó mira, la mensajera aquí, primero. Le voy a leer en Éxodo 24, habla cuando Cristo le entrega los 10 mandamientos a Moisés, le entrega el pacto, le entrega la ley, la Torá, como le dicen los hermanos judíos. Y les voy a leer en el 3, Éxodo 24, 3, dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yo Soy y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos pacto con Yo Soy y cumpliremos todos los mandamientos que Yo Soy ha dicho.
Vamos para el 7 y dice, y tomó la Torá o tomó la Biblia, el libro del pacto, y lo leyó para que el pueblo lo oyera. El pueblo dijo, cumpliremos todos los estatutos que yo soy ha decretado y obedeceremos. Entonces hay una respuesta del pueblo de Dios. En el antiguo pacto, en el libro de Éxodo, el pueblo está respondiendo a esa fe que el Señor nos ha dado. Él es el autor, pero también el consumador de esa fe. Él nos da la fe para que nosotros tengamos una respuesta hacia Él. La Biblia es el pacto de Dios con la humanidad, pero la humanidad debe responderle a ese pacto. Debe ser recíproco, porque un pacto es de dos. Y a veces no enseñamos que el pueblo de Dios debe responder a ese pacto que ha hecho con el Señor. Que no, la Biblia habla del pacto que Él cumplió. Y nosotros debemos responderle a ese pacto que está establecido. Y aquí estamos leyendo de que el pueblo asumió el compromiso, y el compromiso era cumplir la ley, cumplir la palabra de Dios, cumplir la Biblia. El primer pacto está basado en que nosotros debemos cumplir la Biblia, la palabra de Dios, los mandamientos. Entonces, si nosotros cumplimos, amados hermanos, lo que la Biblia dice, y practicamos la verdad que está escrita en este libro sagrado, el primer resultado que nosotros debemos tener es que necesitamos un Salvador. Porque no hay nadie que cumpla la Biblia. Nuestra condición pecadora de hijos de Adán es de constante rebelión y oposición a Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos de diagnosticar cuando leemos la palabra de Dios, cuando cumplimos la palabra de Dios, cuando cumplimos el pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. Y el primer resultado es, Señor, me es imposible cumplir tu ley. La cumplo hoy, pero mañana te fallo. La cumplo estos 6 meses y en un día me derrumbo. La cumplo 3 años y esta semana te fallé. Yo llevo 35 años de camino y les doy testimonio de que no he podido cumplir la ley. Y entonces se cumple lo que la Escritura dice, la necesidad de un Salvador. Porque yo queriendo, como lo dice Romanos 7:7 en adelante, yo queriendo hacer el bien, queriendo cumplir los mandamientos de Dios, me doy cuenta que tengo un problema, que soy inclinado de continuo y solamente el mal. Y el apóstol Pablo dice, miserable de mí, 7:25 dice, miserable de mí, ¿quién me salvará de esta condición humana que me tiene atado a la desobediencia y al pecado? Y el versículo siguiente está la respuesta. Gracias le damos a Dios por el Cristo, por el Mesías, por el Señor nuestro Redentor. Entonces fíjate cómo estamos aclarando de que la Biblia solamente nos enseña, nos revela la necesidad de Cristo, la necesidad de un Salvador, la necesidad de un Redentor, porque no podemos llegar ante la presencia de Dios por nuestros actos y nuestras justicias. Si nosotros practicamos la verdad de la Biblia, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que necesitamos a alguien que nos redima, porque no podemos llegar con nuestra justicia al cielo. Eso es lo primero. Entonces la persona, como los grandes patriarcas, dieron testimonio, como el mismo Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me va a salvar de la condenación que me espera? Cristo. Pedro también le dijo al Señor, dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. David escribió muchos salmos, donde simplemente habla, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
porque no entiendo lo que me pasa. Soy inclinado al mal. Y David era un hombre que tenía el corazón conforme al Señor. Era un buen hombre, pero también era hijo de Adán. Inclinado de continuo y solamente el mal. Así que los que practicamos la Biblia y la practicamos de verdad, lo primero que necesitamos es que Cristo nos salve. Pero el que no lee Biblia, pues tiene su conciencia tranquila, porque no sabe ni siquiera qué es pecado. Y este servidor que tiene 35 años leyendo Biblia, soy el más pecador de todos ustedes. Porque donde me asomo veo el pecado. No el pecado de los demás, los míos. Así que la invitación es para que descarguen la Biblia, para que sepas qué es pecado y cómo está nuestra relación con Dios. Porque vamos a ver lo mal que estamos. Ahorita estaba comentando con mis hermanos que cualquier mandamiento, por ejemplo, a las 6 de la tarde estamos celebrando el Shabbat, el Día del Señor. Pero el hombre lo estableció el domingo. Que vamos a celebrar, hablando de pacto, vamos a celebrar el Cordero de la Pascua, que es el cumplimiento del pacto, del nuevo pacto. Un nuevo pacto haré con ustedes. Que mi carne, ¿verdad?, es el pan, ¿verdad?, y la sangre, ¿verdad?, es el vino. Ese es el pacto del Nuevo Testamento, por cierto. Entonces, en Semana Santa vamos a comer cordero porque es el menú. No, el hombre estableció que tú comes pescado. Que si el hombre no debe cubrirse la cabeza cuando ore o profetice, y usted ve a los hermanos judíos allá llorando y orando en el muro de los lamentos con un kippah, que es la cosita redonda que se pone encima, un talí, que es como un velo, o un sombrero ahí, bien feo, por cierto. Entonces, siempre se cubren para orar. Y están dando testimonio, porque la Biblia dice que cuando el hombre ora, debe descubrir su cabeza. Y cuando ellos oran en el muro de los lamentos, dan testimonio de que no aceptan al Mesías. Y Dios le dice a la mujer, cuando ore o profetice, cúbrase. Y la mujer, no, es que no me gusta el pelo, y me lo quito. Todo y de continuamente es una rebelión, es una rebeldía, es llevar la oposición a Dios. Y estamos hablando de mandamientos sencillos. No estamos hablando de la profundidad del alma, que es peor. Porque a veces estamos sentados ahí oyendo y dice, este hermano sí está hablando tontería, pero porque no lee Biblia. Si no lee Biblia, usted no sabe ni lo que me enseñaron, la tradición. ¿Ven? Yo les hablo porque leo Biblia. Y son mandamientos sencillos y hacemos todo lo opuesto. Entonces, fíjate que cuando nosotros hacemos las bodas, que por cierto, hay una fiesta que nos espera en el cielo, que es la boda del Cordero. Esa es la Pascua que nosotros vamos a celebrar allá. Y esa fiesta no se celebra hoy en día en las iglesias. Es lo que ellos llaman la Santa Cena y que los católicos llaman la hostia. Entonces el sacerdote católico la celebra cada vez que hace la misa. Y los evangélicos la celebran una vez al mes. Pero no leen cuándo tienen que celebrarla. Y la fiesta del Cordero de la Pascua se celebra una vez al año, donde nosotros estamos ratificando con el Señor el pacto que estamos haciendo y que estamos asumiendo. Hoy le estamos leyendo Éxodo 24, 3 y 7. Y les vuelvo a repetir para que tú veas que en ese momento el pueblo de Israel que salió de Egipto se comprometió a cumplir el primer pacto, que era cumplir los mandamientos. Y repito, si cumpliéramos los mandamientos, vamos a tener necesidad de Cristo. Que ese es el objetivo de la Biblia. Ese es el objetivo de que nosotros practiquemos la verdad de los mandamientos. Vamos a necesitar un Salvador, porque vamos a reconocer que por nuestros méritos no podemos llegar ante los pies de Cristo allá. Ante el trono del Padre no podemos llegar. Y es uno de los errores que han cometido los religiosos, los judíos y los evangélicos,
porque quieren justificarse diciendo que cumplen la Biblia. Quieren reconciliarse con Dios cumpliendo la Escritura. Y ese no es el pacto que el Señor estableció. El nuevo pacto, Dios estableció que es en el Hijo de quien habla la Escritura que Él se reconcilia con la humanidad. Porque si la reconciliación fuera por cumplir la Biblia, yo voy a la librería, me compro la Biblia y empiezo a leerla, y probablemente mi corazón, que es engañoso y perverso, como dice la Escritura, Jeremías 17, 5 al 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces yo leo la Biblia y agarro los versículos que me convienen y las bendiciones. Yo las maldiciones no las voy a leer porque yo soy astuto. Y leo las bendiciones y creo que me reconcilio con Dios. Esa no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es el que, Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad que permitió que su Hijo viniera a este mundo con una predicación de la palabra de Dios, como hoy se la estamos anunciando. Ese fue el sacrificio que aceptó Dios el Padre. No que usted diga que cumple la Biblia, porque si fuera por la Biblia, usted la compra en la librería, la lee, y usted cree que se reconcilia con Dios el Padre. Y eso no es lo que dice la Escritura. Si cumpliera la Biblia, necesita irremediablemente a Cristo, porque se va a dar cuenta que estás rodeado de pecado, que estás en un mundo enemigo de Dios, que tú tienes que hacer la diferencia y huir de la ira venidera que un día el Padre va a manifestar por a Él haber enviado a su Hijo, y nosotros no tuvimos tiempo ni siquiera de descargar la Biblia en nuestros teléfonos. En los teléfonos vemos de todo: chisme, memes, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos la palabra de Dios para consultarla todos los días y conocer qué dice Dios. El Padre aceptó que su Hijo haya venido a este mundo hace 2000 años a anunciar un mensaje parecido al que hoy le estamos anunciando, salvando las diferencias. Allá está, hace 2000 años vino el Hijo del Altísimo, el Rey de Reyes, el Creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto existe. Se hizo ser humano. Y hoy estamos repitiendo un mensaje. Cristo es lo que el Padre aceptó como reconciliación. Esas son las buenas noticias de este testamento. Cristo ya pagó el precio de la desobediencia de papá y mamá, y a veces sumado a la rebelión junto con el querubín, aquel que hoy llamamos Satanás. Cristo, esa es la buena noticia. Cristo ya pagó el precio, hermano. Descargue la Biblia, haga un acto de contrición y reconcíliese con Dios, porque Dios ya se reconcilió con el ser humano. Y eso es lo que le estamos anunciando hoy. Acepte el sacrificio de Cristo que vino hace 2000 años. Lea su testamento y empiece a enderezar su vida y su relación con Dios. Así que el nuevo pacto nosotros celebramos cada año cuando celebramos la fiesta del Cordero de la Pascua. El Pesaj. Pasar por alto significa, porque el Señor pasó por alto nuestros pecados y nuestras ofensas, nuestras deudas. Dios se ha reconciliado con la humanidad y la humanidad debe conocer el testamento que nos dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario. De eso quería hablarles hoy, amados hermanos, de que hay un pacto de Dios con los humanos, y que Dios, en la Biblia aparece el pacto que Cristo ha cumplido con sus hermanos, pero que Dios está esperando que nosotros respondamos y seamos fieles a este pacto que está aquí en la Santa Biblia. Descargue la palabra para que cuando tengamos que rendirle cuenta a Cristo en el tribunal de Cristo, no tengamos excusas tontas que nos va a dar mucho dolor
El infierno no es que Dios tiene un caldero de aceite hirviendo allá, no. Es donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Ese gusano como que aguanta la candela, porque es el dolor que nos va a dar a nosotros llegar allá con las manos vacías, de que se nos habló un mensaje y nosotros no tuvimos ni la voluntad para conocer el testamento que Dios nos ha dejado. Descargue la Biblia, yo les recomiendo la Biblia Sion, Leche y Miel. Sencillita, la puede leer y la puede oír. Conozca las buenas noticias que Dios tiene para con nosotros. Conozca el pacto y responda a ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. La Biblia ha dado testimonio de que Cristo ha cumplido su parte. Nosotros debemos corresponderle. Gracias por la atención prestada. Que Dios bendiga la palabra y nos pueda estar sembrada en un corazón contrito y humillado. Reconcíliese con Dios. Buenas noches. Alaba, aleluya, gloria al Señor. Alaba a Cristo. Gloria al Señor. Alábalo.